El barco humanitario Ocean Viking obtuvo el pasado mes de julio, finalmente, tras recibir la autorización de las autoridades italianas, el desembarco en el puerto siciliano de Pozzallo, al sur de Italia, de los 306 migrantes que estaban a bordo del navío. Luego de 3 días varados en el mar con hombres, mujeres y niños vulnerables, los rescatistas atendieron con alivio que se les había ofrecido un lugar seguro para el desembarco. Sin embargo, el entonces primer ministro italiano Mario Draghi expresó que la nación transalpina ha llegado a sus límites en la cantidad de migrantes que puede aceptar en su territorio. Por otra parte, luego del descargue, el buque humanitario regresa al mar para continuar con sus misiones de rescates en el Mediterráneo. Hoy en Entre Fronteras ponemos el acento en un programa a la persona rescatada en el Mediterráneo central. Uno de estos rescates se llevó en el mes de julio por el barco humanitario Ocean Viking de la ONG SOS Mediterranean, cuando rescataban a más de 300 personas. Más de 300 personas en 8 rescates en sus 10 días de navegación. Fueron trasladadas al puerto siciliano, al sur de Italia, tras la autorización del gobierno italiano. Esta ONG, como muchas otras, piden que sea un rescate seguro, pero que también sea trasladada a un puerto seguro. Durante este año han sido rescatadas más de 28.000 personas en el Mediterráneo central, según datos del Ministerio de Interior. Mientras tanto, se compara también con cifras anteriores, como el año 2019, donde fueron rescatadas 21.000 personas. El Mediterráneo central sigue siendo la fosa más grande del mundo, donde hay más personas desaparecidas. Ahora, en este programa, ponemos el acento en estas personas y en estos rescates. El Ocean Viking es un buque de carga fletado y operado por la ONG SOS Mediterranean. Fue concebido originalmente para rescates masivos como buque de respuesta a emergencias y salvamento. Desde febrero de 2016 hasta diciembre de 2018, el barco humanitario fletó y operó el rescate y asistencia a 29.523 personas en peligro en aguas internacionales entre Italia, Malta y Libia. Este barco humanitario cuenta con una capacidad para un poco más de 300 personas. En la mayoría de las circunstancias tienen víveres y combustible para aguantar entre 4 y 5 días. También dependen del estado de los migrantes que estén a bordo. Por otra parte, navegando, pueden rescatar más embarcaciones en peligro mientras comienzan a contactar con las autoridades europeas de cara al desembarco seguro de estas personas. Además, pueden pasar semanas en la espera de una respuesta. Absolument. L'Ocean Viking, ça coûte 14 000 € par jour. C'est encore plus cher que l'Aquarius qui coûtait 11 000 € par jour. C'est un navire plus moderne, plus équipé, plus adapté en fait aux missions de sauvetage, mais aussi un peu plus cher. Et donc on compte évidemment sur la générosité privée essentiellement, c'est-à-dire que ce sont essentiellement des citoyens qui financent par leurs dons notre mission, sachant qu'on a très très peu de subventions publiques. Forzados a huir a causa de la violencia extrema de sus países de origen, ya sea Nigeria, Sudán, Etiopía, Libia o Siria, entre otros países, las personas que son rescatadas por el Ocean Viking están en situación de absoluta vulnerabilidad y cada día de espera en el mar
empeora sus condiciones físicas y mentales. Así lo han asegurado los miembros del barco humanitario que opera en el Mediterráneo. They feel absolutely exhausted. Now the kids are playing around on the deck, but I can feel a super silent environment around me. It means that they are really, really exhausted and they need to have some rest. Solo en el 2019, al menos 576 hombres, mujeres y niños murieron al intentar alcanzar Europa, en la que ya es la ruta migratoria más mortal del mundo. De acuerdo con los miembros de la embarcación, las 576 muertes y un sufrimiento inhumano podían haberse evitado de no ser por las políticas restrictivas de la Unión Europea. Entendemos que la Unión Europea y sus gobiernos han fracasado como referente moral y garante de derechos básicos. Han sido incapaces de garantizar un mecanismo de rescate de estas personas. Ha habido cesiones claras a discursos xenófobos que cada vez se implementan con más fuerza en nuestro continente y han externalizado sus fronteras con un coste humano en vidas y en sufrimiento absolutamente inaceptable. Por eso volvemos al mar. Que una persona que huye de un conflicto, que huye de una situación desesperada, busque seguridad para sí mismo y para su familia, jamás puede ser considerado un crimen. Rescatar a estas personas cuando se lanzan al mar tampoco, es más, es una obligación legal y moral. El derecho internacional humanitario establece que todos los barcos tienen el deber de ayudar a cualquier navío cercano en peligro. En contraste, según ACNUR, muchos barcos privados y comerciales en las aguas internacionales del Mediterráneo central no pueden proporcionar la respuesta rápida y vital que tanto necesitan miles de personas que emprenden esta travesía mortal en busca de una vida mejor en Europa. Más de 1.000 migrantes en lo que va de año han llegado a Italia en botes de gomas, mientras que otros cientos, rescatados por embarcaciones humanitarias, esperan un puerto para recibirlos. Así lo han informado organizaciones no gubernamentales y autoridades italianas. Éramos 120 personas en nuestro bote. Tenemos suerte de que nada nos pasó. No conocemos ni sabemos nada de las personas que vienen y abordan nuestra embarcación. Así que estábamos en el agua. Todos lloraban. Simplemente pensábamos que todo terminó para nosotros. Pero gracias a Dios nos rescataron. Entre el 1 de enero y el 22 de julio, 34.000 personas llegaron a Italia por mar en comparación con las 25.500 durante el mismo periodo en 2021 y las 10.900 en 2020, dijo el Ministerio del Interior de Italia. Además, a la isla de Lampedusa, en Italia, llegaron desde el mes de julio unas 522 personas procedentes de Afganistán, Pakistán, Sudán, Etiopía y Somalia, entre otros países con problemas estructurales y de gran flujo migratorio, en 15 embarcaciones distintas procedentes de Túnez y Libia.
El barco humanitario de Ocean Viking es solo una medida de urgencia ante la pasividad de los Estados miembros de la Unión Europea. Estos barcos que navegan principalmente en aguas del Mediterráneo central para rescatar a personas que hacen esta ruta desde Libia hasta Europa. El barco Ocean Viking navegaba por Malta y también por las aguas de la isla italiana de Lampedusa cuando rescata a estas personas. Su única opción de puerto seguro sigue siendo un puerto en Europa, ya que para las personas que salen de Libia volver a estos puertos no es una opción segura para la ONG. Esta situación se vuelve a repetir año tras año, mientras que Europa sigue sin poner una solución y una alternativa de refugio, de acogida y también de salvamento para las personas que se juegan la vida. Según la ONG, tanto las mujeres, niñas, niños y hombres que hacen esta ruta se enfrentan a situaciones y a una travesía muy complicada que en muchas ocasiones les cuesta la vida. El inicio del 2022 ha estado marcado por un aumento de los migrantes en algunos países mediterráneos como en Italia. Las autoridades reportaron que hasta el 11 de febrero habían desembarcado 3.155 personas en suelo italiano, una cifra superior a las 2.233 del año pasado en el mismo periodo. En el mes de febrero, la organización SOS Mediterranee anunció que su barco Ocean Viking asistió a 4 embarcaciones con riesgo de hundimiento en menos de 24 horas. En los operativos se rescataron a 228 migrantes, entre ellos decenas de menores de edad en las aguas del Mediterráneo central. Estoy contento porque hemos tenido un final positivo. Nos dijeron que seremos acogidos y eso realmente me hace feliz. Gracias, Europa. De verdad, gracias. Son muchas las personas que son sacadas de botes abarrotados en el mar Mediterráneo y ayudadas a bordo del barco de rescate de migrantes Ocean Viking. La embarcación ha transportado a unas 572 personas que han sido recogidas en el mar Mediterráneo durante sus días de expediciones y en todos sus rescates ha instado a los Estados miembros de la Unión Europea a permitir que los migrantes sean llevados a tierra. Nos tratan como animales. Estamos acostumbrados a la violencia. Cuando somos negros, siempre somos inferiores para los árabes. Siempre somos inferiores. Siempre nos sentimos minimizados. Si la Unión Europea piensa que Libia se lleva a los inmigrantes para ponerlos en centros de detención, no es cierto. No hay centros de detención. Son prisiones. Son prisiones. Es un comercio de seres humanos basado en negros. A finales de julio, el buque recibió permiso para atracar en el puerto napolitano de Salerno, en Italia, para desembarcar a 380 migrantes rescatados durante sus operaciones. Todavía queda pendiente el permiso para otras embarcaciones de rescates que también operan en el Mediterráneo. Además, durante años, diversas organizaciones no gubernamentales han reclamado puertos seguros para los barcos que auxilian migrantes. Europa lo que tiene que hacer es acordar ya con carácter urgente un mecanismo previsible de desembarco en puertos seguros, seguido de un sistema de reubicación de las personas que puedan ser solicitantes de asilo. Esto hay que hacerlo ya.
Desde enero de este año, 875 migrantes han perecido en las aguas del Mediterráneo mientras intentaban llegar a Europa, según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. En 2014, año del primer censo, se tiene constancia de 20.000 muertos o desaparecidos según las Naciones Unidas. El principal problema aquí es llegar todos a un punto en común sobre la responsabilidad europea de lo que está sucediendo en el Mediterráneo, sabiendo que no existe una solución fácil ni mágica, pero hay una responsabilidad que tenemos que asumir juntos como europeos y de una manera consistente y coherente. De acuerdo a los medios italianos, el centro de acogida de la isla de Lampedusa se ha visto desbordado, con una capacidad de 250 y 300 personas que actualmente alberga a 1.200, sostiene la agencia de noticias ANSA. A la par, el diario La Sicilia precisa que en las últimas llegadas a Lampedusa se produjeron tanto en barcos que transportaban a decenas, incluso cientos de personas, como en pequeñas embarcaciones neumáticas. Si je dis je peux continuer, ça va me faire couler les larmes. Franchement, j'étais désespéré parce que mon problème, ok, j'ai sauvé beaucoup d'hommes et je n'arrive pas à sauver au moins de mes 6 amis, je n'ai aucun sauvé. Eux tous ils étaient partis. Il y a un même, j'ai changé mon habit avec lui, il était porté mon habit, lui il a donné pour lui pour moi. Je ne l'ai plus vu. Même leur corps, je ne l'ai pas vu. Il y a beaucoup de bébés que j'ai sauvés et il y a d'autres que j'ai sauvés, mais il est déjà mort. Je l'ai réveillé jusqu'à... Ah, ça ne faisait rien, bon, je l'ai laissé, puis je suis venu. Je nage à côté de la gare pour aller sauver les autres sur le contreplaqué et redresser le contreplaqué là-bas, prendre le petit bébé qui est parti avec l'avion. C'est là que quand je suis revenu, j'ai pris sa main aussi. Sa main était dehors, on a attaché il y a un gars qui a attrapé son cheveu. Le gars aussi était sur le ballon, mais il ne savait pas nager. C'est moi qui est arrivé, c'est moi qui l'ai pris encore, jeté dans la gare pour qu'il s'accroche sur la corde. Donc j'étais seul, que tout le monde criait mon nom. Bon, depuis le campo, tout le monde m'appelait, comme je suis togolais, ils m'appelaient togolais, n'importe ici. Les femmes m'appellent, les garçons m'appellent, mais je n'arrive pas à faire pour tout le monde ce que je peux faire, c'est ça que j'ai fait. Et en ce temps, quand on vous a appelé, on a appelé Libye, avant qu'on vous a appelé aussi, mais c'est vous qui étiez arrivé vite et nous sauver. Desde 2016, SOS Méditerranée salva a migrantes en peligro para compensar la inacción que denuncia Naciones Unidas de los Estados europeos, en un momento en el que la Unión Europea delega en Turquía y Libia la gestión del flujo migratorio. Solo estas entidades no gubernamentales organizan operaciones de rescate en el mar para salvar la vida de los migrantes. Las misiones son posibles gracias al compromiso de voluntarios en todo el mundo. Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, cerca de 1.200 personas han perdido la vida tratando de migrar al sur de Europa. De ellas son más de 900 las que han muerto en el Mediterráneo central. También la Organización Mundial sobre las Migraciones señala
que ha aumentado el número de embarcaciones muy precarias, de personas migrantes y refugiadas y solicitantes de asilo que tratan de migrar a través de esta travesía y que se ha convertido en una de las más peligrosas del mundo. Embarcaciones y barcos humanitarios como el de Ocean Viking son solo una alternativa para una situación en la que estas personas se juegan la vida, mientras que los Estados miembros en Europa y la comunidad internacional no pone una solución. Sin embargo, esta no es la solución que todas esperamos, sino que se hagan políticas donde las personas puedan migrar a través de vías seguras y legales. Nosotras llegamos hasta aquí en este programa de hoy, donde hablamos sobre el Mediterráneo central y sobre la falta de vías seguras y legales para las que personas puedan migrar y se cumpla ese derecho a migrar. Les invitamos a que sigan en sintonía con el canal. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales y, como siempre, nosotras volveremos a vernos en un nuevo programa de Entre Fronteras.